encendido y despegue del Atlas INTI con Juno en un viaje hacia Júpiter, una pieza clave para entender el origen de nuestro sistema solar. La NASA lo hizo de nuevo. We conquered. A primera vista, Júpiter parece solo un planeta gigante ordinario. Puedes ver sus coloridas nubes, las bandas giratorias y la famosa tormenta roja que ha estado girando durante cientos de años. Pero detrás de su hermosa apariencia, hay una verdad que los científicos han estado estudiando durante mucho tiempo. Júpiter no es solo un planeta, es uno de los lugares más peligrosos de todo el sistema solar. Cuando se habla del tamaño de los planetas, casi ninguno se acerca a Júpiter. Es enorme comparado con la Tierra. Con todo el espacio que tiene dentro, cabrían más de 1000 tierras. Y aunque está compuesto principalmente de gas, sigue siendo más pesado que la masa combinada de todos los demás planetas del sistema solar. Según los científicos de la NASA, si hubiera acumulado más material en el pasado, es posible que hubiera comenzado la fusión nuclear en su interior. Eso significa que, en lugar de ser un planeta, Júpiter podría haberse convertido en una especie de estrella pequeña. Y si eso hubiera pasado, el sistema solar se vería muy diferente hoy en día. Pero aunque no se convirtió en una estrella, Júpiter tiene una característica única que ningún otro planeta puede igualar. No tiene superficie sólida. Si intentaras aterrizar en Júpiter, no encontrarías ninguna superficie donde aterrizar. Mientras más desciendes, la atmósfera se vuelve más densa. La presión aumenta poco a poco hasta llegar a un punto en el que ninguna nave espacial ordinaria podría sobrevivir. En las partes más profundas, las naves espaciales creen eso. Y cuando eso sucede, hace frío. Y hace frío. Y si eso sucede, hace frío. Esa es la razón por la que Júpiter es tan peligroso. Su campo magnético, la Tierra también tiene un campo magnético. Esto es lo que nos protege contra la radiación del Sol. Pero el campo magnético de Júpiter está en otro nivel. Es inmenso, se extiende por millones y millones de kilómetros en el espacio. Según la NASA, si eso sucediera, haría frío. Y si eso sucediera, haría frío. Y si eso sucediera, haría frío. Las naves espaciales humanas tienen dificultades para acercarse por mucho tiempo. Cuando la NASA envió a Juno hacia Júpiter, eso sucedió, hacía frío. Y si eso sucediera, haría frío. Y esto es por la exposición a la radiación mientras orbita el planeta. Eso sucedió, hacía frío. Si sucediera, haría frío. Y hacía frío. Y eso sucedió, hacía frío. Y eso sucediera, haría frío. Y eso haría frío. Y eso haría frío. Solo alrededor del planeta ya es una zona de muerte. Sucedió eso, hacía frío. Sucedió eso, hacía frío. Y hay una teoría llamada la hipótesis Grand Tack. Sucedió eso, hacía frío. Júpiter entró al sistema solar interior en las primeras etapas de la formación de los planetas. Mientras se movía, jaló y perturbó muchísimas rocas, hielo y escombros. Hay investigadores que creen que por eso Marte es más pequeño que la Tierra y que posiblemente también afectó la formación del cinturón de asteroides que vemos hoy en día. Debido a la enorme gravedad de Júpiter, es como una aspiradora gigante del sistema solar. Atrae muchos cometas y asteroides. A veces esto sirve como protección para la Tierra porque hay objetos espaciales que Júpiter absorbe. Pero a veces también esto causa que cambie la órbita de otros objetos celestes. En 1994 los astrónomos de todo el mundo presenciaron un evento enorme. El cometa Shoemaker-Levine chocó contra Júpiter. No fue una simple colisión. Desde la Tierra se pudieron ver las enormes explosiones en la atmósfera del planeta. Según la NASA, algunos de los impactos fueron más poderosos que todas las armas nucleares de la Tierra juntas. Y ahí fue donde los científicos volvieron a ver lo brutal que es el entorno alrededor de este planeta gigante. Pero aunque Júpiter es muy peligroso, también es uno de los planetas más importantes para que la humanidad lo comprenda. Gracias al estudio de este planeta, entendemos mejor cómo se forman los planetas, cómo funcionan la gravedad y la radiación extremas, y cómo posiblemente se forman otros sistemas planetarios en partes lejanas de la galaxia. Actualmente la NASA, la Agencia Espacial Europea y otras agencias espaciales siguen estudiando a Júpiter y sus lunas, como Europa y Ganímedes. Algunos científicos creen que hay océanos de agua bajo el grueso hielo de algunas de estas lunas,
algo que es importante en la búsqueda de posible vida fuera de la Tierra. Así que mientras observamos a Júpiter desde lejos, es fácil pensar que solo es una gran bola de gas en el espacio. Pero para los científicos, es un recordatorio de lo feroz y caótica que es la verdadera naturaleza del espacio. Un planeta capaz de destruir una nave espacial, cambiar la dirección de los mundos y posiblemente la razón por la que la Tierra todavía existe hoy tal como la conocemos. Hay una razón por la que Júpiter es especial en todo el sistema solar, no solo porque es el planeta más grande, sino por el alcance de su influencia en el espacio. Durante miles de millones de años, Júpiter ha sido como un gigantesco motor gravitacional que constantemente atrae, empuja y a veces destruye cosas que pasan cerca de él: cometas, asteroides, incluso pequeños fragmentos planetarios. Cuando estos terminan en la órbita equivocada, normalmente Júpiter es el primero en atraparlos. Hay ocasiones en que atrae estos objetos espaciales hacia su propia atmósfera. A veces los lanza fuera del sistema solar. Y según algunos científicos planetarios, hay ocasiones en que su gravedad empuja objetos hacia el interior del sistema solar, donde está la Tierra. Por eso, hasta ahora, ¿verdad? Esto también hace que los astrónomos se pregunten si Júpiter es un protector de la Tierra o si también es una de las razones por las que existen peligros de grandes impactos. Pero en 1994 hubo un evento que dio un claro ejemplo de cuán fuerte es la gravedad de Júpiter. El cometa Shoemaker-Levy 9 fue jalado por la gravedad del planeta mientras pasaba por el espacio. Debido a las intensas fuerzas de marea, el cometa se rompió en más de 20 partes antes de que siquiera impactara. Después, los fragmentos chocaron uno por uno contra la atmósfera de Júpiter a una velocidad altísima. Desde la Tierra se podían ver claramente los efectos de las explosiones. Según la NASA, algunas de las cicatrices de impacto eran incluso más grandes que la propia Tierra, y la liberación de energía de la colisión alcanzó un nivel comparable al de millones de explosiones nucleares. Para los científicos, eso fue un gran recordatorio de que, aunque el sistema solar es inmenso, existen fuerzas capaces de causar una destrucción instantánea a escala planetaria. Y no solo Júpiter. Sus lunas también parecen vivir en un peligroso campo de batalla gravitacional. Una de las más interesantes es Io. Es la luna más volcánicamente activa que conocemos hasta ahora. Casi toda su superficie está llena de volcanes en erupción y flujos de lava. Pero la razón de esto no es el calor ordinario del núcleo como en la Tierra. La verdadera causa es la gravedad de Júpiter. Mientras Io gira, es jalada una y otra vez, y la fuerza gravitacional del planeta gigante la estira. Por esto, el interior de la Luna se calienta hasta que su actividad volcánica se vuelve extremadamente intensa, y mientras los volcanes de Io hacen erupción, hay material que sale disparado hasta el espacio. Algunas de esas partículas son afectadas por el campo magnético de Júpiter y ayudan a formar auroras muy intensas en los polos del planeta. Son más grandes y más energéticas que las auroras boreales de la Tierra, pero si hablamos de la posibilidad de vida en otros mundos, Europa es la que más se menciona. Debajo de su gruesa capa de hielo, hay fuertes evidencias de que existe un océano líquido. Por eso muchos científicos están interesados en esto, porque es posible que existan condiciones para la vida microbiana debajo de la superficie. El problema es que Europa también está dentro de los intensos cinturones de radiación de Júpiter. Eso significa que cualquier nave espacial que aterrice allí algún día tendrá que sobrevivir primero al brutal entorno de radiación antes de poder perforar el hielo para alcanzar el posible océano subterráneo. Otra luna extraña es Ganímedes. Es la luna más grande del sistema solar. Incluso es más grande que el planeta Mercurio. Y según las observaciones de la NASA, es la única luna que tiene su propio campo magnético. Pero aunque Ganímedes tiene su propia protección, aún no puede escapar completamente del efecto de la radiación proveniente de Júpiter. En pocas palabras, incluso sus lunas parecen estar atrapadas en un sistema planetario sumamente hostil. Y aquí es donde los científicos entienden mejor por qué es tan difícil estudiar a Júpiter de cerca. No es solo un problema. Los peligros vienen todos al mismo tiempo. Su gravedad puede cambiar la órbita de la nave espacial. La presión en su atmósfera puede aplastar las sondas. Su radiación puede destruir la electrónica. Y su campo magnético puede acelerar partículas cargadas a velocidades extremadamente altas. Por eso, cada misión que se envía allá es como una carrera contra el tiempo. Una de las misiones más importantes es Juno, que ha estado orbitando Júpiter desde 2016, y gracias a los datos que ha enviado de regreso a la Tierra,
muchas de las suposiciones anteriores de los científicos han cambiado. Por ejemplo, antes los investigadores pensaban que Júpiter tenía un núcleo bien definido y sólido, pero según los nuevos análisis de la misión Juno, es posible que la región del núcleo sea difusa, como un halo borroso en lugar de una estructura sólida y compacta. Los científicos también descubrieron que las tormentas intensas en la atmósfera de Júpiter no son solo sistemas meteorológicos superficiales. Resulta que la actividad atmosférica de Júpiter llega a extenderse por cientos de kilómetros hacia abajo. Eso significa que la dinámica interna del planeta es más complicada de lo que se pensaba al principio. Y aunque la humanidad ya ha aprendido mucho sobre Júpiter, sigue siendo uno de los lugares más misteriosos que hemos estudiado. No podemos conocerlo completamente. No podemos caminar en su superficie porque en realidad no hay un suelo sólido. Tampoco es realista tener una base humana permanente en su atmósfera debido a la intensa presión y radiación. Incluso la exploración robótica avanzada sigue siendo limitada en lo que puede hacer. Por ahora, lo único que podemos hacer es observarlo desde una distancia segura. Y mientras miramos al cielo y vemos a Júpiter como un punto brillante, es fácil olvidar lo que realmente es. No es un vecino silencioso en el espacio. Es una enorme máquina de gravedad, radiación y tormentas que ha estado en constante movimiento desde antes de que existiera vida en la Tierra. Y quizás también es una de las razones por las que la historia de nuestro sistema solar es como es.